Señora Presidenta, un saludo muy especial a los compañeros concejales y concejalas de la ciudad, a los funcionarios que hacen presencia para responder este debate de control político, al señor director del IDU, a la señora secretaria de Movilidad, al señor director de la unidad de mantenimiento de la malla vial que está allá como escondido, y a los demás que nos acompañan en el día de hoy. Agradezco, señora Presidenta, y a los demás integrantes de la mesa directiva de la Comisión del Plan por habernos agendado para el día de hoy este debate de control político de la bancada de mi partido, el Polo Democrático Alternativo. Este es un debate muy corto, muy puntual, que tiene que ver con las problemáticas del eje vial calle 13. Por favor, las problemáticas del eje vial calle 13, Avenida Jiménez, calle 13, Avenida Colón, Avenida Centenario y Avenida calle 17, y la solución a las mismas. Como ustedes se han dado cuenta en la denominación encontramos varias acepciones de lo que histórica y tradicionalmente en el lenguaje de los bogotanos o de las bogotanas, nacidos o no en la ciudad, se denomina ese eje vial de la capital de la República, ¿sí? No se preocupe, doctor Ramírez, que no vamos a hablar de su grupo musical Calle 13, al cual usted ama demasiado, ¿no? De ese grupo hoy no vamos a hablar, ni trajimos la música que a usted más le encanta, le gusta, la sueña, la vive, la transmite con mucha emoción. Hoy no, ese es el tema. Vamos a hacer un recorrido en el debate con unos datos históricos primero, luego unas significaciones de la calle 13, las identidades que están allí plasmadas también a través de la historia, las normas que están establecidas para solucionar una problemática particular de ese eje vial de la ciudad. Vamos saliendo hacia a la identificación de unas problemáticas que están allí presentes, que tienen que ver con la seguridad, el ambiente, la salud, la vivienda, el espacio público y la movilidad. Y ahí, después de la identificación de esas problemáticas, algunos planteamientos de solución que tiene el gobierno a través del desarrollo de unas obras que están aprobadas por el Consejo de Bogotá, y de pronto hoy nos pueden sorprender con otras propuestas, y al final una conclusión. Entonces, iniciamos el debate con ese recorrido que les he expresado. Gonzalo Jiménez de Quesada, por supuesto, a mí no me gusta hablar mucho de él, ¿no? Él vino y se intrometió en el territorio de la capital de la República. No es que nos haya conquistado ni nos haya encontrado, sino que vino a la fuerza y se tomó un territorio a nombre de la corona española, pero hace parte de la historia. Gonzalo Jiménez de Quesada le puso el nombre de San Francisco al Río, que establecía una línea divisoria entre el sur y el norte de la nueva ciudad, por allá en ese 1538, a la que se bautizó Santa Fe de Bogotá. Hoy es Bogotá. Jaime Castro
buen paisano mío, pero no de acuerdo con sus decisiones políticas, quiso otra vez recobrar el nombre de Santa Fe. Ustedes recuerdan, en la Constitución Política de 1991, y después se lo tumbaron, pero él más lo quiso porque él es hincha de Independiente Santa Fe. Entonces quería era que quedara Santa Fe de Bogotá por ese hecho, más no por esas consideraciones que uno debe luchar para darle el nombre a una ciudad tan importante como la capital de la República. En la década de los 30 se canaliza el río San Francisco y se amplía la vía. Ahí estamos mirando esa fotografía que hace un recorrido histórico. En poco tiempo, en efecto, el crecimiento urbano alcanzó la orilla sur del río y pasó al otro lado. O sea, ya la ciudad se empieza a desarrollar al norte y al sur del río San Francisco. Fíjense la importancia de ese eje vial de la ciudad en la historia de la capital de la República, porque está desde hechos más recientes, más históricos, que vías también que hoy se consideran también emblemáticas y que han sido incluso mejor tratadas. La calle 26, por supuesto, hay que tratarla muy bien. Otras vías, la carrera 30, hay que tratarla muy bien. La avenida 68, probablemente bien tratada en unos sectores, en otros no. Pero la avenida Jiménez, en los últimos 40 años, no ha sido muy bien tratada. La calle 13 cuenta con varias denominaciones a lo largo de su recorrido del oriente al occidente de Bogotá. Una primera denominación, Avenida Jiménez, luego un sector con la denominación Avenida Colón, luego calle 13, luego Avenida Centenario y al final, allá por Fontibón, Avenida Calle 17. En el sector oriental, como lo dije, se denomina Avenida Jiménez y hoy eje ambiental, trazado sobre el río Arzobispo, en épocas de adaptación al cambio climático. ¿Oído lo que estoy diciendo? En épocas de adaptación al cambio climático, como lo expresamos ayer en el debate sobre cambio climático y prepararnos para algunos fenómenos climatológicos que se pueden dar, debiéramos de estar hablando, doctor Flores, de un río a la vista. Hoy estamos hablando de un río que va por un túnel, trazado sobre el río Arzobispo y donde se ha llevado a cabo el crecimiento histórico de Bogotá, construyéndose representativas edificaciones desde la estación del teleférico. Desde allá es el trazado de este eje vial de la ciudad. Y el crecimiento histórico, como todos los conocemos, pues se dio principalmente allí, en ese sector de la ciudad. Primero hacia el sur del río Arzobispo, La Candelaria y esos barrios, y luego hacia el norte del río Arzobispo, en ese sector urbano de la capital de la República. En ese sector encontramos la Quinta de Bolívar, que está desde 1800, la Universidad de los Andes. Mire este recorrido también de la historia, de lo que allí ha pasado y aún existe. La Universidad de los Andes, la Iglesia de las Aguas, que está desde 1644, la Real Academia de la Lengua, que está allí desde 1955. Vea cómo es la vida. En ese año nació un niño lindo en Moniquirá, Boyacá, que se llamó Celio Nieves Herrera. 1955. No es para que me den otro regalo, ya me lo dieron hace 8 días. Lindo ese niño que ahora profesor. El edificio Monserrate, donde funcionó el Espectador, la plazoleta del Rosario, el edificio del Tiempo allí desde la época
de 1958, el Banco de la República también desde 1958, o sea, allí hay un escenario de recuperación histórica muy importante. Por supuesto que ese sector, ese segmento de ese eje vial está hoy, digo yo, en buenas condiciones, de pronto no en excelentes condiciones, digo yo en buenas condiciones, con una discusión si se mantiene o no el eje vial, si se mantienen algunas rutas de Transmilenio, sí o no, pero en general ese territorio que he descrito se encuentra en buenas condiciones en favor de la ciudad y del atractivo turístico y el desarrollo urbano de la capital de la República. Usted es lindo, como eran los otros de feo. La iglesia más antigua de Bogotá, como lo es la de San Francisco, que está desde 1550, también está en ese eje vial. El actual Ministerio de Agricultura en el edificio Pedro A. López, desde 1919 existe ese edificio. El Ministerio de Justicia, el Palacio de San Francisco desde 1917, allí donde funcionó la gobernación de Cundinamarca, ese es el edificio del Palacio de San Francisco. La Ferretería Vergara, más abajo, la Plaza de San Victorino, entre otros, sitios emblemáticos de la ciudad, que de pronto ya para los pobladores recientes, si no se los recordamos en el aula de clase o a través de los recorridos por los gobernantes de turno, pues desafortunadamente no van a tener esa recordación. Es muy importante ir a esa parte de la histórica, como bien nos lo ha señalado en muchas ocasiones nuestro concejal doctor Flores. La avenida Jiménez ha sufrido varios eventos en la historia que dejaron marca a lo largo de su recorrido y edificaciones. A propósito del debate del día de ayer, hechos que pueden volver a suceder. Este hecho de inundación, miren allá esa fotografía, sucedió hacia la década de 1930-1940. Una inundación, no sé si en esa época se hablaba de cambio climático, pero mire, hubo esa inundación. Y el río debajo, mire cómo es la vida, ¿no? Y el río debajo, y la inundación sobre la avenida Jiménez en ese sector de Bogotá. Eso es un llamado de atención para nosotros, no para el gobierno, para nosotros que vivimos en la ciudad, a ver qué más se puede hacer pensando en una ciudad futurista de 10, de 20, de 30, de 50 años para evitar estos problemas que se vivía en un sector importantísimo, de élite, de desarrollo de la ciudad, de hace 90 años prácticamente, pero mire, sucedió esa inundación. Yo creí que cuando el asesor me la presentaba, creí que era las inundaciones de Barranquilla que estaban sucediendo anoche. No, eso fue en 1932-34 en la ciudad de Bogotá. Mire otro hecho histórico que pasó allá por cerca de la avenida Jiménez, el Bogotazo, 9 de abril de 1948, ahí en la esquina, frente al Tiempo. Ahí está, una ciudad devastada por hechos violentos de la violencia liberal conservadora allá en 1948. El asesinato del gran caudillo, como dice acá el doctor Durán, el gran caudillo Jorge Eliezer Gaitán, por supuesto el gran caudillo, en eso estamos de acuerdo, el gran líder, no solamente del Partido Liberal, sino de muchas generaciones que todavía lo leemos. Disculpe, doctor Celio Nieves, con su venia vamos a registrar concejales que han hecho ingresos, señor secretario, por favor. Con gusto, Presidenta, dejar constancia del registro de los honorables concejales de la comisión Roger Carrillo Campo y Julio César Acosta. De otras comisiones lo han hecho los honorables concejales Rubén Darío Torrado Pacheco y Jorge Durán Silva. Gracias.
Buenos días, señor secretario Durán presente, muy amable, gracias. Muy buen día, honorable concejal. Gracias, presidenta. Lo que ha significado la avenida Jiménez, al oriente del eje vial se destaca la vitalidad, debido a las diversas universidades localizadas en el sector, un sector emblemático también de la cultura y de la educación. Los fines de semana el atractivo principal es el recorrido hacia el santuario de Monserrate. Ahí hay unas fotografías. También, caminando por el eje ambiental de hoy, se perciben espacios culturales y se observan edificaciones patrimoniales y representativas donde funcionan importantes instituciones públicas, el ICFES, el ICETEC, etcétera. Las plazas públicas cuentan con varias dinámicas que permiten caracterizar las diversas zonas de acuerdo a sus contextos inmediatos, generando la vitalidad característica del centro. Siempre hemos venido defendiendo más que la modernización, el mantenimiento histórico de muchas plazas y plazoletas de la ciudad, porque las plazas y las plazoletas de las principales ciudades del mundo son emblemáticas y se convierten en sitios de encuentro. Son como el remanso al río, ¿no? Son sitios de descanso, una ciudad para peatones, señor director del IDU, a usted que le llama mucho la atención. Después de una caminata de unas 40, 50 minutos, lo normal es que la gente descanse. ¿Y dónde? Ahí en la plazoleta, en su mismo ambiente, y no escondido, no, en su mismo ambiente. Entonces esas plazoletas hay que mantenerlas. Y esta, la del Rosario, a pesar que hay una universidad histórica, tampoco tiene hoy el mejor cuidado. El sector donde están los ministerios de Agricultura y Justicia, es decir, ya vamos de la séptima hacia abajo, donde funcionaron los primeros bancos y donde se encuentran muchas de las oficinas de abogados, se caracteriza por tener un estilo europeo gracias a sus construcciones. Ese escenario entre la séptima y la novena es un escenario muy hermoso, de verdad, desde el punto de vista arquitectónico. Al lado y lado, la desgobernación el edificio de la gobernación de Cundinamarca, el edificio del Ministerio de Agricultura en la esquina, el Ministerio de Justicia, y un edificio de triángulo casi, ahorita no recuerdo el nombre, también muy significativo para la ciudad. El vínculo esencial de desarrollo de Bogotá con su contexto fue desde la época de la colonia, su nexo con el río Magdalena, mire a dónde estamos hablando. La mayoría de los productos y del comercio y del desplazamiento ciudadano que entraba y salía a Bogotá desde el occidente colombiano no ingresaba por el sector de Soacha, era por ese eje vial que terminaba prácticamente en Honda, ¿sí? Que terminaba prácticamente en Honda después de bajar por el alto de la tribuna. El eje vial calle 13 es una pieza clave en la estructura del RAPE. Hoy, ese RAPE tiene una significación muy importante para la ciudad y para la región. Entonces, hay que mirar cómo se le da cumplimiento a este acuerdo de la ciudad de Bogotá por iniciativa del gobierno de la Bogotá humana. El centro ampliado, hemos venido hablando del centro ampliado. De pronto ya como que eso ya no se circula por nuestros oídos, esa expresión, no sé por qué, pero el centro ampliado tuvo una dinámica de discusión, de reflexión, de información, que hoy tal vez se cree que todo quedó dicho y todo se está haciendo. Y yo digo de pronto, ni todo está dicho, ni nada se está haciendo todavía. El centro ampliado contiene
en más de un 70% el eje vial calle 13 y tiene una relación directa con su movilidad e infraestructura. Al lado y lado de la calle 13 es donde se piensa, así vayamos hasta la 100 o así vayamos hasta la 44 Sur, prácticamente la calle 13 se convierte en el eje del centro ampliado, en la columna vertebral del centro ampliado, porque la verdad es que los desarrollos urbanísticos mayores están en las localidades que están en el entorno, en el toque, en la cercanía de ese eje vial de la calle 13. El eje vial calle 13 es una pieza clave en la estructura del centro ampliado de la ciudad. Pasamos a lo relacionado con las identidades. La estación de la Sabana, ahí está, 1930. Yo digo que patrimonio, doctor Flores, doctor Torrado, debiera entrar en esa dinámica de recuperar desde lo público, incluso con acercamientos con lo privado, sitios emblemáticos de la ciudad. Recuperar la estación de la Sabana con una plazoleta al centro sería espectacular, porque expulsaría de alguna manera del sector un problema de hacinamiento y de poca tranquilidad en ese punto de la capital de la República. El edificio Peraza es ese edificio que se ve ahí como a color. 1921 se construyó ese edificio, el cual fue se llamó el primer rascacielos de Bogotá, porque era el edificio de 7 pisos más alto en la ciudad, entonces se llamó un rascacielos que tuvo Bogotá. Y entiendo, no sé si me lo asegura aquí mi asesor, entiendo que allí estuvo el primer ascensor de la ciudad, en ese edificio. Importante tener esa información. Entonces, ¿cómo dejar abandonado ese edificio? Yo creo que debiera ser un sitio, doctor, se me olvidó el insigne líder del Partido Conservador, el doctor Roger Carrillo, sí, se me pasó el nombre, que ha estado interesado en el tema turístico. Ahí tenemos un debate sobre eso también más adelante, para hablar de todos esos sitios, uno a uno. Ese sitio no se puede eliminar, no se puede extinguir de la historia de Bogotá. El rascacielos donde estuvo el primer ascensor de la capital de la República. Habrá que ir a ver si el ascensor está, o para recuperarlo y visitarlo y decir, este fue el primer ascensor de la ciudad. Pero yo creo que algunos, yo no lo sabía, así de concreto también, no lo sabía. Yo creo que aquí muy pocos lo saben. Y hay que ir a ver si está funcionando. Hoy esta tarde voy a ver si está funcionando el ascensor. Muy chévere ir allá al frente de la estación de la Sabana. Puente Aranda se muestra, en materia de identidades, Puente Aranda se muestra como una puerta a la zona industrial, donde las tipologías físico-espaciales cambian, dando prioridades al sistema vehicular de carga media. Ahí entramos en un escenario distinto a los que les he venido relatando. De pronto hasta ahí no ha habido mucho problema. A partir de ahí empezamos a ver unos problemas principalmente en ambiente, en seguridad, en movilidad, etcétera, etcétera. Un sistema vehicular de carga media hasta el sector de la carrera 68. Después de la carrera 68 se mantienen algunas construcciones con comercio menor, pero el rasgo principal son las edificaciones de grandes bodegas. También se evidencia el carácter frenético del tráfico y la invasión incontrolada del espacio público y de los vehículos grandes y chicos. Ya entramos a identificar unas problemáticas. Producto de esas problemáticas, principalmente en lo relacionado con el tráfico, nos encontramos con que el gobierno, en la buena intención, los resultados serán explicados acá por la señora secretaria de Movilidad,
expidió el decreto 520 de 2013, la circulación del transporte con una motivación, con una justificación. La circulación del transporte de carga debe, en igual forma, preservar la movilidad y seguridad vial de los ciudadanos y armonizar las actividades de soporte de la logística de carga de la ciudad. Se debe realizar un uso eficiente de la infraestructura vial de la ciudad, ya que ésta no tiene un uso exclusivo y debe soportar la movilización de los diferentes actores viales. Entonces, allí, producto de ese decreto, se determinaron 4 zonas. 4 zonas para estructurar una mejor movilidad vehicular en el entorno del eje vial de la calle 13, principalmente desde la 68 o desde Puente Aranda hacia Fontibón. Una primera zona de libre circulación, una zona 2 de restricción en materia de capacidad de carga, un sector de la Candelaria de circulación permitida en unas horas y para unos vehículos de unas cargas, una zona 3 con restricción para vehículos en unas horas especiales también. Esto lo toco porque un informe que muy amablemente nos facilitó la Secretaría de Movilidad, circulan diariamente por ese sector aproximadamente 66.000 vehículos. Bastantes, ¿no? Y de todas las dimensiones, tamaños, marcas, carga pesada, carga liviana, motos, etcétera. Y por ese sector ingresan diariamente aproximadamente 7.000 camiones. Y cuando uno habla de camión, habla de vehículos de carga pesada. Pero también están saliendo diariamente, producto de su trabajo, aproximadamente 7.500. O sea, es un volumen de peso sobre la vía bastante fuerte, sin hablar del peso de los buses que van hacia el occidente de Colombia por ese eje vial de la ciudad, transporte público, colectivo hacia los municipios de la Sabana del occidente, por ahí, por el eje de la calle 13. En materia de normas, solamente para decir y comparar, que en ciudades como Nueva York, Lima, Santiago de Chile y México, en el Distrito Federal, entre otros, manejan horarios de restricción a los vehículos de carga para ingresar al área urbana. Este esfuerzo, de pronto, no es el mejor, pero es un esfuerzo. En ciudades de 10, de 11, de 15, de 20 millones de habitantes, los vehículos de carga no se ven por las calles de la ciudad, ni siquiera los sábados. Digo yo, los sábados, como en Bogotá, uno va por la 30 un sábado y la inmovilidad vial la generan las mulas, en el lenguaje de los transportadores, las mulas de 25, de 30 y de 40 toneladas. Yo tengo las fotografías, pero no era a propósito de este debate, pero ahí están por la calle, por la carrera, avenida Carrera 30. El flujo constante funciona cuando existe una organización y una infraestructura adecuada. Esa es la pregunta que nos deben responder, porque así en su artículo 3º del 520 lo estableció en materia de libre circulación para todos los vehículos de transporte de carga en la zona 1. Entramos a las problemáticas, que es donde quiero terminar. En marzo de 2013, y esto no es nuevo para algunos funcionarios, se realizó un pacto por la movilidad de la calle 13, donde participó el gobierno, sectores empresariales,
sectores de habitantes del entorno de la calle 13 e hicieron un pacto. Y ese pacto indudablemente es para mejorar la movilidad. Entre el sector público y privado y la participación de la comunidad, donde salieron a relucir varios temas, como por ejemplo, pero además de lo dicho por ellos, pues tuvimos nosotros la oportunidad de hacerle seguimiento y efectivamente algunos de esos problemas se mantienen, o se mantienen la totalidad, poco de eso se ha resuelto, producto de ese pacto por la movilidad de la calle 13. Seguridad, un problema, primer problema que identificamos, seguridad, y tiene que ver con la accidentalidad en el corredor vial. Según datos del documento Pacto por la Movilidad en la calle 13, pues que es un documento conocido por el sector público y por el sector privado. Me valgo de esa información solamente para dejarlo acá en el debate. Entre las 5 zonas analizadas se destacan las siguientes cifras del año 2012, porque esto fue 2013, cifras de 2012. Me gustaría que se actualizaran las cifras a septiembre del 2014, ¿sí? Si ha disminuido, si ha aumentado, y si ha disminuido mucho mejor, porque de eso se trata. Y entonces allí sectorizaron, hicieron unos segmentos para determinar esos focos de accidentalidad entre Puente Aranda y la avenida Boyacá. 366 accidentes de tránsito en el sector de Puente Aranda y la avenida Boyacá, incluidos muertos, heridos y daños en los vehículos. 3 muertos. Entre la avenida Boyacá y carrera 90, vamos más hacia el occidente, 159 accidentes, incluidos 3 muertos, 34 heridos, 122 daños en vehículos. Entre la carrera 90 y la carrera 100, 68 accidentes, incluidos 3 muertos, ese número es como fatal, oiga, para esos sectores, mirándolo acá bien, 3 muertos, 24 heridos, 41 daños en vehículos. Entre la carrera 100 y la carrera 116, 81 accidentes, 3 muertos, con 30 heridos, 48 daños. Y el último segmento que escogieron, entre la 116 y la 137, 121 accidentes, ya casi saliendo de Bogotá, 1 muerto, 18 heridos y daño en los vehículos 102. Eso en materia de seguridad en lo relacionado con la accidentalidad en la vía. En ambiente, ¿alguien está de ambiente? Que no esté con la música de la calle 13. No sé si fue que no lo invitamos. Bueno, no lo citamos. Bueno, sigamos, que hasta ahora va muy bien el asunto. Ambiente. El mal estado del perfil vial, o sea, la vía, los separadores y andenes, ahí hay una foto. Hay una foto ahí que nos dice cómo está la vía, cómo están los separadores y cómo están los andenes si existieran, pero no existen en algunos sectores en ese segmento. Junto al alto flujo vehicular aportan contaminación auditiva, polución y polvo. El 72% de la contaminación del aire en Bogotá la genera el transporte pesado, según un informe del Ministerio de Ambiente. En una entrevista de su ministro o su ministra de la época en RCN Radio el 13 de junio del año 2012. O sea, hay que ponerle cuidado al tránsito de vehículos pesados en la ciudad, porque el 72% de la contaminación del aire es generado por el transporte pesado en la ciudad de Bogotá.
También otros problemas que tienen que ver con el ambiente. A la fecha de ayer, o sea, ayer, se registraba un índice de contaminación moderado por parte de la red vial de monitoreo, porque hay unos puntos de monitoreo en la ciudad. Me parece bien, ojalá se puedan extender más. En la estación de Puente Aranda, donde el contaminante principal fue el PM10. Salud, problemas de salud también que se generan por el estado de la vía del eje vial calle 13. Entonces vamos en seguridad, ambiente y ahora problemas en la salud. Las partículas del PM10 pueden permanecer en el aire por minutos u horas. Cuando se inhala, se respira aire junto con cualquier partícula que se encuentra en este. El aire y las partículas viajan al sistema respiratorio, a los pulmones, a las vías respiratorias. En el camino las partículas se adhieren a las paredes de las vías respiratorias o viajan profundamente a los pulmones. ¿Y qué genera? Tos, dificultad para respirar, agrava el asma, daña el pulmón, puede generar muerte prematura en individuos con enfermedades existentes del corazón y del pulmón. Entonces, ahí hay un problema también en la salud de quienes transitan principalmente por ese sector de la ciudad. Otro problema identificado es relacionado con la vivienda. En los últimos años se han construido, grandes conjuntos multifamiliares y proyectos en áreas de renovación, lo cual sin duda aportarán al desarrollo de la ciudad. O sea, eso para mí es positivo. Pero ¿dónde está el problema? Sin embargo, las implicaciones en la movilidad invitan a reflexionar sobre la infraestructura de la ciudad y cómo ésta debe responder a las nuevas dinámicas con sus necesidades y exigencias, también sobre quienes deben aportar a su desarrollo. Y cogimos un escenario urbano residencial tipo nuevo, doctor Arthur, el proyecto La Felicidad, ubicado entre la calle 13 y la calle 35, entre la avenida Boyacá y la Roberto Mejía, 17.000 viviendas, 17.000 viviendas, con centro comercial incluido, con club social, con áreas empresariales, con áreas deportivas. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero uno dice, yo averigüé, y la mayoría de las ventas se han generado apartamento con 1 o con 2 parqueos, hasta 4, mire, mejor, peor. Vamos a multiplicar por 2 nada más, 17.000 soluciones de vivienda para un grupo de hogares bogotanos, cada uno con 2 vehículos, dejémoslos en 2 vehículos, 34.000 vehículos que no estaban hace 2 años, saliendo o entrando por la Boyacá o por la Jiménez, que se le suman a esos 66.000 o 70.000 vehículos que hablamos que circulaban en el 2012, producto de la información del Pacto por la Movilidad de la calle 13. Ahí es donde debe estar también la planeación del distrito. Ahí es donde deben estar las políticas públicas pendientes de esos asuntos, porque aquí hacemos los debates. Sí, ahí hay un problema, pero nos hacen por eso, ¿dónde está la política en la adaptación del medio ambiente, en la adaptación al cambio climático, en materia de vivienda? Si hacemos lo mismo que se está haciendo hace 30 años,
edificios con infinidad de parqueaderos que van a contaminar auditiva y el aire de la ciudad, con edificios con chus de basuras, cuando la gente va a aprender a reciclar, si todo lo manda por el chus de basura, y entonces cae en el contenedor y todo se mezcla y se acabó el reciclaje que algunas familias hacen en su apartamento. Un segundo, concejal. Señor secretario, registre, concejal. Con gusto, presidente. Dejar constancia del registro de los honorables concejales de la comisión Antonio Sanguino Páez. De otras comisiones lo han hecho... Presente Antonio Sanguino, señor secretario. Muy buenos días, muy buenos días. De otras comisiones lo han hecho los honorables concejales Diego Ramiro García Bejarano, Liliana de Diago, Carlos Vicente de Rengifo, Darío Fernando Cepeda Peña, Venus Albeiro Silva Gómez y William César Moreno Romero. Continúe, concejal. Gracias, señor presidente, muy amable. Entonces estaba hablando de la vivienda. Entonces uno debe preguntar ¿cuántos vehículos más transitarán en la zona? Pues ya hicimos aquí un ejercicio ahí mental con la señora secretaria de Movilidad y me movió la cabeza y dijo que estábamos los dos de acuerdo. ¿Qué efecto se esperará de esta presión en la calle 13? Esa es una pregunta y una respuesta esperada. ¿Qué inversión se hará por parte de esos constructores en los alrededores del proyecto? Muy poco. Pero ¿qué inversión sí tiene que hacer el presupuesto de la ciudad? Problemas en el espacio público, doctora Blanca. ¿Se fue? Está... Bueno, perfecto, allá ella me escucha, o si no yo le mando esto por un mensaje de texto. Espacio público. La degradación del espacio público allí en ese sector no es de hoy. Lleva prácticamente entre 30 y 40 años. Se ha presentado principalmente por la invasión de vehículos de carga pesada y desde luego la falta de intervención pública. Los ojitos allá, excúseme señora secretaria. Ahí, mire, yo sé que ustedes la conocen, esto es ahí como para refrescarnos la memoria, eso ustedes por allá pasamos, mire, la vía, hay un segmento de andén, digo yo, que no es andén, y las mulas y las tractomulas, pues tienen un escenario apropiado para cuadrarse en contra del peatón, así sea el peatón pobre, ¿no?, el que va por ahí, del de bota pantanera, porque ahí de pronto hasta nosotros no pasamos como peatones, pero los que viven en el sector sí, y tienen que vivir la inclemencia de ese escenario, transitar en medio de las mulas de 30, de 20, por el polvo, por el barro en otra temporada, son los parqueaderos de las mulas. Pero hay un escenario que uno puede decir es apto para mejorar la vía, claro que sí, es un escenario apto para mejorar para empradizar el sector, para colocarle un maravilloso arbolado, para que los empresarios del sector, el sector financiero, industrial, con alegría digan, yo me quiero quedar en este sector de la ciudad, no me quiero ir a pasar el río para ir a llevar mi industria. Ese es un sector industrial de la capital de la República, que si lo organizamos mejor, pues es un atractivo para propios y extraños en ese sector de la ciudad. Se vino hablando desde el 2009 de la ampliación de la vía desde el río Bogotá hasta Puente Aranda. Estoy de allá para acá. En el 2009 se habló de eso. Lo hablaron en el Consejo, lo habló el gobierno de la época, y esa ampliación desde el río Bogotá hasta Puente Aranda hoy no está.
pero se volvió a hablar del mismo tema en el 2013, o sea, con el gobierno pasado en el 2009, con este en el 2013, ampliación desde el río Bogotá hasta la avenida Boyacá, más corto el trazado, pero igualmente importante que se hubiese podido cumplir, e igualmente una intervención complementaria con la avenida Aló. Ustedes dirán, pero esa no es la calle 13, no, pero todo lo que se puede hacer en el entorno mejora la circulación del eje vial calle 13, como lo vamos a señalar con unas vías que están lo vamos a señalar con lo siguiente. En materia de espacio público seguimos, ahí hay invasiones en el la infraestructura principal de la ciudad, algunas edificaciones informales y los usos establecidos en los predios no permiten ni la consolidación ni la apropiación adecuada de la zona. Miren esa fotografía, abajo cerca de la ciudad de Cali, sobre ese, entre comillas, amplísimo andén de tierra, una columna de alta tensión, una postería de alta tensión, hasta peligroso, ni siquiera hay un escenario de aislamiento y de protección. El padre de familia que va con su hijo pobre por ese recorrido, de pronto se distrae, el niño piensa que esa es una escalera cualquiera y termina electrocutado. Nosotros no podemos aceptar eso. Ese es espacio público, prácticamente sobre la vía, doctor Flores. Es un peligro para la ciudadanía de ese sector de la ciudad. Al lado hay casas de pobres, casuchas de pobres. Ellos viven con dignidad porque esa es su dignidad, pero viven ahí. Hay que hacer algo. Y en el otro sector de la línea roja hacia abajo, que es un sector entre la calle 13, doctora Blanca, entre la calle 13, entre Avenida Ciudad de Cali y Carrera 97, hay que descubrir de quién es ese sector. Ese es un área bastante extensa que es donde pernoctan, donde se cuadran, donde se parquean muchas mulas. Todos esos punticos que se ven allá son mulas. Son vehículos de carga pesada que están ahí, son muchísimas. O sea, imaginémonos por un segundo si salieran todas al tiempo. Pues no se podría circular si salieran todas al tiempo. Y entramos ahora al tema de la movilidad. Quería recordar que cerca de la ciudad de Cali, de la 68, en la paralela al río Fucha, pues hay una contaminación bastante fuerte. Ahí hay unos trabajadores que se denominan chatarreros, que parte de sus productos de escombros, ¿sí?, los lanzan al río Fucha, y entonces eso también genera una problemática adicional. Habrá que investigar, porque yo tengo mis dudas de quiénes son, si el distrito es el propietario de tanto lote baldío, de tanta zona baldía, o son los particulares o son los privados. Eso tiene que investigarse, o si está investigado, habrá que decirse cuál es el mejor aprovechamiento de ese suelo. Hay que organizar ese suelo de la mejor manera. La problemática de movilidad. Yo no quería poner esta foto, pero me tocó. Quería poner una más suave. Calle 13 con transversal 96F. Imagínense la entrada y la salida de Bogotá con esa trocha. Esa es una trocha. Y esa no es una foto de hace un mes. Esa es una foto de la semana pasada, que nos cogió en un pequeño rocío
de lluvia y vea, ahí hay que hacerse algo. Yo no sé si le corresponderá, eso es Aridú, por supuesto, eso no es una obra de la tapahuecos, ni es una obra menor, ¿sí? Es una obra mayor. Los vehículos de carga pesada del transporte público, urbano, intermunicipal, carros particulares y actualmente las motos han generado un alto flujo de tráfico. ¿Por donde están transitando esa calle es la más óptima? Pues no. Elemental, respuesta, no. ¿Hay una buena organización de esa malla vial ahí? Tampoco. Y en muchos sectores, ¿la infraestructura actual es suficiente allá? Tampoco. En el 2013, esto lo hago porque lo leí en una nota, tendrán que ustedes decírmelo si es así o no. En el 2013 se radicó una propuesta de un consorcio conformado por ferrocarriles de la Generalidad Valenciana, Generalite, uy, vea, es el Venus, tanto, Boslov Torres Cámara presentó en Bogotá y Cundinamarca una propuesta de iniciativa privada para construir y operar un sistema mixto de transporte de ferro y tranvía para pasajeros que conectará Soacha y Facatativá con la estación de La Sabana y con el aeropuerto El Dorado, utilizando los tramos del extinto ferrocarril de Occidente. Yo lo traigo para que de pronto nos cuenten si eso está en camino, si hay conversaciones, si hay estudios de prefactibilidad o de factibilidad, estudios, diseños, o sencillamente fue una idea. ¿Y por qué yo lo traigo? Porque eso también ayudará a mejorar la movilidad del eje vial de la calle 13, porque se trasladan ciudadanos al ferrocarril, elemental, ¿sí? Elemental. Es mejor venirse de Faca en el ferrocarril hasta la estación de La Sabana que traer el vehículo hasta la estación de La Sabana, por la calle 13. Todo eso mejorará, pero yo quiero, señora secretaria de Movilidad, que de pronto nos cuente si eso fue una idea, fue una sola propuesta o está en camino. Y decían que en el 2015, ahí es donde yo entro en mis dudas, decían que en el 2015 estaría listo ese proyecto. Bueno, que garantizaría excelente movilidad. La apropiación del espacio público por parte de los vehículos privados, oído, porque es que uno a veces se da cuenta de cosas, uno hay como zonas donde persiguen a algunos ciudadanos, ¿no? Entonces van y les quitan el vehículo. Yo a veces voy a misa aquí a la iglesia, aquí el Señor de los Milagros, y lo digo con el debido respeto, no me vaya a mirar mal, señor concejal Ramírez. Yo voy a misa ahí, sí señor, y a veces los 14, sí señor, voy a misa. Y resulta que cuando voy por el entorno, está eso lleno de conos, no dejan cuadrar a nadie, pero vaya uno para otro lado pasando la 30, ¿no? Y los andenes invadidos de vehículos. Así no es. O todos en la cama o todos en el suelo. Ese debate lo tenemos listo para cuando miremos lo de la señalización vial, peatonal, las cebras, etcétera, que se aprobó a propósito de hoy, una propuesta para otro debate en esa materia con otros concejales de Bogotá. Entonces, ahí vemos la invasión de andenes por los vehículos de los propietarios de ese comercio, cosa que yo igualmente sí, eso no estoy de acuerdo. En eso soy un poco peñalosista, fíjense que todo no es malo, en eso soy un poco peñalosista, porque sí, no puede uno cuidar, hablar del espacio público y el espacio público invadido, como algunas terrazas en el norte de la ciudad que se tomaron los andenes y ni siquiera las personas en silla de ruedas
pueden utilizar los andenes que están construidos para ese asunto. Y estoy hablando de un negocio en la calle, si no estoy mal, en la calle 94 con carrera 13, para que lo revise, señora directora del espacio público. Bueno, pero hay soluciones, hay obras. Entonces las preguntas son, si bien es cierto estas obras que voy a señalar no hacen parte en el estricto sentido de la vía eje vial calle 13, hacen parte de los sectores cercanos a la misma que se aprobaron en este Consejo de la Ciudad. La avenida Alsacia por obras, por cupos de endeudamiento, doctor, ¿sí? Entonces yo quiero que nos cuente en qué está, porque ello ayuda a mejorar la movilidad de la Jiménez. La avenida Alsacia, avenida calle 12, que tenía una fecha estimada de inicio de obra en agosto del 2015, y lo estoy hablando sobre un informe que tomé de internet del IDU. Sí, fotografía, ahí quedó bonita porque ustedes la sacaron bonita, ¿no? Entonces la copié, apenas la copié, o sea, soy fiel a su información. Agosto de 2015, estamos un mes después. Respuesta, ¿se inició o no? Perdón, agosto del 2015, sí. Me acabo de equivocar. Entonces nos cuentan cómo va eso. 2, está la otra obra, la avenida Constitución, también para iniciar su obra en agosto del 2015, que también ayudan a desembotellar el eje vial de la calle 13. La avenida del Ferrocarril, también en fecha estimada en julio del 2015, avenida del Ferrocarril, ahí está. Estos temas los paso rápidamente, honorables concejales, porque sencillamente esos fueron del debate del año pasado, cuando aprobamos por 4.2 billones de pesos un cupo de endeudamiento, entre ellos para desarrollo vial de la ciudad. Y concluyo, señor presidente, y señores concejales y señores del gobierno, es trascendental recuperar, oído, es trascendental recuperar la historia y reconocer la jerarquía y significado del eje vial calle 13 para Bogotá. Yo hice un recorrido ahí, o simulé un recorrido histórico. Yo creo que eso hay que recuperarlo. Es muy importante. Desafortunadamente, pues no citamos a la señora de Patrimonio del Instituto de Patrimonio de Bogotá, pero allá llegará esa información. Hay que recuperar esa calle 13, ese eje vial tan importante de la ciudad. Mirando el pasado, analizando el presente y proyectando el futuro, para mantener una ciudad más organizada, industrial en ese sector, ambientalmente protegida, más saludable, que detenga a los empresarios, que detenga a los comerciantes, que no los expulsemos. Si nosotros no atendemos ese eje vial de la ciudad, de pronto ayudamos a que se expulsen hacia otros municipios de la ciudad, como también lo demostramos, y después vamos a coger otro eje vial. Ya hicimos el de la calle 80, en cabeza del honorable concejal Venus Albeiro Silva, y hoy trajimos este, porque lo consideramos importante para que le demos soluciones a la ciudad de Bogotá en ese sector de la capital de la República. Qué bonito que se viera ese sector de Bogotá, sí, bonito, hermoso, mire esa fotografía tan espectacular. Yo sí quisiera, si eso se mantuviera, morirme por allá cuando cumpla 100 años. ¿Sí? Pero antes verlo, ¿no? En el año 99, cuando cumpla otra vez años. Bueno, muchas gracias, señor presidente, muy amables a los señores del gobierno y por supuesto a los honorables concejales, que de verdad sentí que todos se quedaron con la mejor intención de escuchar y de participar, que para mí es lo importante de participar en este debate. Muchas gracias.